Este es el 17º kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Y hoy hablamos del encierro y la liberación. Esta semana nos vamos a encontrar con un tránsito de Mercurio en oposición con Plutón, que puede traernos la sensación de cierto encierro mental, pensamientos obsesivos y cíclicos redundantes. Volvemos una y otra vez a pensar sobre las mismas cosas. Lo primero que voy a invitarnos a hacer es observar esos pensamientos como síntomas, como si fuese que estornudo y tengo gripe. ¿Qué dice ese pensamiento obsesivo y recurrente? ¿Qué trae? ¿Qué pone de manifiesto? ¿Qué evidencia esa tendencia a volver a pasar una y otra vez por los mismos lugares? Y dentro de esto, dos observaciones. Una, pensar que aquello que retorna una y otra vez, incesantemente, está trayendo alguna especie de mensaje, alguna información que probablemente necesite atender y escuchar. Y la otra, que en muchas ocasiones destinamos grandes montos de energía en volver a pasar, en volver a tropezar con las mismas piedras, en volver a pasar por los mismos lugares, porque no nos animamos a buscar lugares nuevos para poner esa energía en circulación. Esta semana, entre Plutón, Mercurio, la Luna Negra y Neptuno, se arma un rectángulo místico. Es una figura de aspectos. Vengo hablando de las figuras de aspectos, ¿no? Este rectángulo místico es una figura que trae simultáneamente una sensación de mucho encierro, de cosas que están guardadas en lo profundo. La atención, en lugar de expresarse, de aparecer y de desplegarse, tiende a guardarse en lo profundo. Y hacia afuera se muestra armonía y equilibrio. Esta es una descripción de un rectángulo místico, sobre todo en una carta natal. Cuando por tránsitos se arma algo del estilo, suceden dos cosas. Por un lado, se van a tensionar y remover aquellas cosas que guardamos en lo profundo. Quizás sintamos incrementada la necesidad de esconder, de hacer de cuenta que no está pasando lo que sí nos está pasando. Entonces, en tanto y en cuanto se arma esta figura en el cielo, está por un lado esto que les mencionaba, esta invitación a ver lo que tengo guardado, lo que tengo escondido, y al mismo tiempo una invitación a poder pasar por un umbral. En nuestra vida es muy frecuente encontrarnos frente a umbrales. Umbrales que tienen que ver con momentos del crecimiento y del desarrollo. Ya no soy más un bebé, ahora soy un niño. Ya no soy más una niña, ahora soy una adolescente, una preadolescente. Ya no soy más empleado, ahora tengo mi propia empresa. Ya no soy más estudiante, ahora soy una egresada y tengo un oficio, una profesión. Y ya no tengo más una relación de novata, una primera aproximación a mi profesión. Ahora ya soy una profesional más consumada y ahora me reconocieron. O en un vínculo, empezamos, construimos, el vínculo se va armando y tejiendo umbrales que vamos pasando. La primera vez que nos cepillamos los dientes en la casa del otro, la primera vez que dormimos junto al otro, junto a la otra. Esos umbrales, durante este tránsito, van a estar muy fomentados, en especial en poder llevarnos a la conciencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestro desarrollo madurativo, el tiempo que va pasando, por ejemplo, el ejercicio de una profesión o en un vínculo, van construyendo una base sólida como para poder hacer estos pasajes, estos cambios, avanzar un escaloncito más. Entonces, durante este tránsito, la sensación va a ser que esa puerta aparece. Y simultáneamente voy a tener muchas ganas de atravesarla y la posibilidad de atravesarla, y también me puede aparecer el miedo. Los pensamientos cíclicos en muchas ocasiones van a dar cuenta de este temor a atravesar esos umbrales, que son umbrales sobre todo en el orden de la representación emocional, de las representaciones inconscientes. Porque parte de lo que se está trabajando en este rectángulo es la oposición de la Luna Negra con Neptuno, que viene a romper y a desarmar muchas de nuestras representaciones inconscientes. Muchas de esas reactualizaciones de mi mundo emocional, de mi inconsciente, se van a dar a través de los vínculos. Los vínculos van a hacer emerger la evidencia de que las cosas ya no están como creíamos que estaban, ya no somos quienes creíamos ser,
ya no nos pasa lo que creíamos que nos pasaba. Estos cambios de los que venimos hablando, que se están produciendo en el cielo y por lo tanto que también se están produciendo en nosotros, en este ciclo, en esta semana, van a encontrarse con simultáneamente la necesidad de salir y vías de escape más o menos claras que se van a empezar a armar, y al mismo tiempo la sensación de algo retenido en nuestro mundo interior. Veo el umbral y al mismo tiempo temo el umbral. Veo el umbral, pero voy a querer evitar atravesarlo. ¿Por qué? Porque atravesarlo es arriesgarse, es encontrarse con algo que todavía no conozco, que es nuevo para mí, que es un desafío para mí. Quizás podríamos aprovechar esa noción de sentido común que está cada vez más instalada de la zona de confort y pensar que hay algo en esta semana que va a tensar lo que sucede en esa zona de confort, llevándome o a engrosar las paredes que me separan de lo que no es zona de confort, o a salir. En ambos casos va a haber una demanda mayor de energía que puede hacer que nuestro sistema emocional colapse o tienda al colapso. Invitaría a que no nos asustemos y a que leamos esos colapsos como el síntoma de que hay algo que está lo suficientemente viciado y podrido por un lado y maduro y consistido por el otro, como para poder hacer esos pasajes, que normalmente lo que traen es un gran alivio. Entonces poder encontrarse con ese alivio de hacer ese pasaje, esa salida, ese movimiento, esa construcción hacia afuera, trae en una gran medida la sensación de habernos encontrado con nosotros mismos. Ese encuentro con una misma, con uno mismo, que implica esa salida, parece paradójico, ¿no? Porque es encontrarme saliendo, esto es, encontrarme saliendo. Cuando yo salgo, me encuentro con aquello que soy. ¿Y a dónde lo voy a ver? Bueno, en los otros, en las otras. Lo voy a ver en el fruto de mi trabajo, en los trabajos que voy a ir pudiendo hacer y desplegar. Voy a ver eso que soy hecho sustancia, hecho materia, en el encuentro con las cosas concretas, con las cosas tangibles. Justamente esta semana se tensa, esto en particular hasta el 6 de julio, se tensa bastante esto que tiendo a retener, y algo busca justamente salir. En esa tendencia a la compresión de estos días puede haber una retención que termine explotando y que en esa explosión finalmente haya una erupción que permita registrar cosas que yo venía reteniendo. En el encierro me voy a encontrar, por un lado con esto, con los pensamientos obsesivos y recurrentes, pero por el otro lado también, Sol en Cáncer, Venus en Cáncer, Sol trígono con Saturno, vamos a tener la luna nueva también en Cáncer. Mucho de ese encierro va a tener que ver con las estrategias emocionales que yo construyo para mantenerme a salvo. Nuestras defensas emocionales pueden consistir de dos modos. Una forma de producir seguridad de nuestras defensas emocionales tiene que ver con algo del orden del encierro. Me guardo, me guarezco, construyo un adentro, sobre todo en la construcción de límites claros que me separan de algo que yo no soy, y en esa separación se produce la seguridad. Como una especie de burbuja. Las paredes de la burbuja tienen mucho que ver con Saturno y van a tener sustancias diferentes de acuerdo a la carta natal de cada quien. Pero en cualquier caso tienen esta particularidad. Separan de una afuera y al mismo tiempo nos permiten construir un adentro en donde se arma una sensación de seguridad emocional. Estas defensas no tienen nada de malo, son parte de lo que vamos a tejer. Construimos esa separación y en esa separación consistimos algo que nos da seguridad. Lo que sí puede ser complejo con estas defensas emocionales es que las paredes se vuelvan demasiado gruesas y que nos cueste mucho salir, sortear la distancia entre este adentro y este afuera. Poder encontrar algún lugar por donde nos sea más o menos viable, más o menos posible salir y encontrarnos con el mundo exterior. Entonces, esta estructura, esta estrategia defensiva de construir un lugar seguro en donde sentirnos a salvo es, como decía, muy importante, muy interesante, muy necesaria, pero hay que cuidar que no se vuelva imposible salir, que pueda haber una circulación, que esté adentro esté, pero que también tenga una puerta que nos permita encontrarnos con el mundo exterior e ir y volver todas las veces que nos sea necesario.
Hay otra forma de construir seguridad emocional, para la cual podemos usar la imagen del piso, del suelo. Es poder darnos todo aquello que necesitamos para sentirnos a salvo. Como si fuera salir al mundo, pero con una caja de herramientas. Adentro de esa caja de herramientas tengo aquello que necesito para ir enfrentando los distintos desafíos que me puede presentar el mundo y la vida. Esto también nos da seguridad y es una estrategia que se liga mucho mejor con lo que tiene que ver con el resto de los elementos en nuestra carta natal que no son la luna. ¿Por qué? Porque las estrategias emocionales van a tener que ver con la función lunar. Entonces, cuando esa función lunar se despliega de un modo adecuado, de un modo cierto, de un modo efectivo, yo puedo empezar a poner en juego el resto de lo que soy. Cuando construyo las defensas emocionales necesarias, yo puedo empezar a aparecer y a desplegarme. A algo de eso nos invita esta semana, los tránsitos de esta semana. Por un lado, a registrar las estrategias con las que yo me encierro en mi propio mundo emocional, en mi propia visión de las cosas, en mis propias ideas y en mis propios pensamientos. Registrar esos lugares de encierro que me retiran del mundo, que me separan del mundo, que me distancian del mundo. Y por otro lado, registrar las posibles salidas. ¿Qué lugares tengo para poder salir? ¿Por dónde salgo? ¿Salgo a través del pensamiento y de las ideas, de lo intelectual y de lo mental? ¿Salgo a partir de estudiar cosas nuevas que me abran el pensamiento y que me permitan pensar más multidimensionalmente? ¿Que me puedan permitir pensar en más de una capa de sentidos a la vez? Muchas veces nos encerramos en un modo de pensar sobre el mundo que construye un mundo que, bueno, sí, en verdad existe, es así, pero también hay otras capas del mundo u otros posibles sentidos que puedo poner sobre el mundo que pueden convivir con este sentido ampliando un poco mi relación con lo que existe, con lo que es y con lo que yo soy también. Puedo encontrarme también con la posibilidad de salir desde un encuentro con el cuerpo, con la sustancia física, con ese cuerpo en movimiento, en acción, a través de encontrarme con una nueva dinámica en mi entrenamiento, con un nuevo entrenamiento, algo que cambia en la alimentación, algo nuevo que afecta a este cuerpo que es capaz de sentir. Ubiquemos al cuerpo como una especie de enorme organismo sintiente. El cuerpo tiene el tacto, el olfato, el gusto, el oído. El cuerpo percibe el mundo y se relaciona más o menos directo a través de la percepción con el mundo. Puede haber durante esta semana el encuentro, el hallazgo de algo en el orden de los sentidos que me permita encontrar una salida de estos lugares de encierro que tiendo a tejer. También puedo encontrar una salida desde la posibilidad de confiar un poco más en el juego, en la diversión, en la palabra, en el entendimiento, de confiar un poco más en que las cosas pueden ser divertidas, pueden ser alegres, pueden ser felices, encontrarme con un shock de confianza, sobre todo a partir de quizás charlar con algún amigo, alguna amiga, encontrarme con alguna idea nueva, algo que me revitalice. Esto lo estoy diciendo mucho desde Júpiter en Géminis. La posible salida desde pensamiento, desde encontrarme con ideas nuevas, tiene que ver simultáneamente con Júpiter en Géminis y con Mercurio en Leo. Encontrarme con ideas que me permitan desplegar una parte más profunda de lo que yo soy. Mercurio en oposición con Plutón, de ahí la profundidad. Y Plutón también está en Acuario. Entonces, el universo de las ideas es un universo muy interesante para explorar durante esta semana como un lugar posible para encontrarme con una capa más profunda de mi propio mundo interior y al mismo tiempo con una capa más exterior del mundo social, el mundo vincular en el que estoy necesariamente inmerso, inmersa. Otro lugar posible de salida tendría que ver con la reelaboración del imaginario, quizás el mundo onírico. Los sueños nos pueden permitir entrar en contacto con cierto contenido inconsciente que nos permita una reestructuración, una reelaboración de ese mundo emocional. En fin, simultáneamente tenemos algo que nos lleva a la compresión y algo que nos busca hacer salir. Es más, diría algo así como que esa fuerza que nos comprime, tensa, lleva tensión hacia adentro y en esa tensión hacia adentro emerge la necesidad de salir o de darle cauce de salida a cosas que vengo reteniendo hace mucho tiempo. Vivimos en un momento sociohistórico que tiende a construir estos encierros, estas cárceles.
La atomización social, la individualización excesiva, construye muchas veces la piel como si fueran los barrotes de la propia cárcel. Pero al mismo tiempo, cada vez más, el mundo está profundamente entretejido y entrelazado, y si estornuda un chino, sentimos los efectos acá en Córdoba. Y esto es literal, ¿no? Hace unos años la pandemia. Los efectos del tsunami en Japón se sintieron alrededor de todo el planeta, así como los efectos de una crisis económica en México pueden tener una repercusión a nivel global. Nunca estuvimos tan entrelazados y entrelazadas, y nunca nos sentimos tan solos y tan solas. Nunca se segmentó tanto como en este momento de la historia nuestra individualidad. Podría decir que incluso hay algo de esto que es el resultado del pasaje de Plutón por el signo de Capricornio. Una serie de transformaciones que llevaron a esa individualización más férrea, más cerrada, ¿no? A engrosar la capa de piel que nos separa del mundo. El ingreso de Plutón en Acuario invita, por el contrario, a empezar a encontrar vías de conexión, formas de contacto. A través del contagio, a través de la viralización, con otros modos, con otras formas, con circulaciones que quizás hasta ahora no nos eran conocidas y familiares, pero la transformación vendrá de la mano de multiplicar las conexiones posibles. En términos individuales, es interesante pensar durante esta semana, o observar durante esta semana, cuándo me encierro para protegerme y cuándo me estoy dando un lugar de cobijo y de contención, que es importante para que yo pueda encontrarme conmigo misma, conmigo mismo. Podría mencionar acá, Saturno en Piscis es parte de la luna nueva, sobre todo, tiene un aspecto con la lunación. Y es parte claramente de lo que está moviéndose en el cielo en este momento, para todos y para todas. Podemos ir a hacer preguntas sobre la soledad. ¿Qué clase de soledad construí? ¿Una soledad fruto del aislamiento, de la reclusión, de la distancia con los otros y con las otras? ¿O construir una soledad que, por lo contrario, me permite un encuentro con mi propia voz, desde donde es posible enunciar y decir algo que me encontrará con quienes realmente yo necesito estar en contacto y me corresponde estar en contacto? Así como hay una correspondencia entre el adentro y el afuera, pensado en términos astrológicos, nuestra carta natal, una foto de ese afuera, de ese arriba, se corresponde con nuestro mundo interior, ese adentro y ese abajo. Así, los vínculos también nos traen esa correspondencia. Me encuentro con personas que son algo de lo que yo soy y que me permiten encontrarme, descubrir y desplegar algo de lo que yo soy. Y al mismo tiempo, yo soy algo que le permite al otro encontrarse y descubrirse. Hay algo acá del dinamismo que se presenta en todas las circulaciones vinculares y que es fundamental para entendernos, fundamental para encontrarnos, fundamental para producir y reproducir esos encuentros que nos permitan justamente ese descubrimiento-construcción. Porque al mismo tiempo que nos encontramos en el otro, también hay algo de ese encuentro que es una fabricación, que es una creación, que es algo que no había de pronto aparece y se vuelve posible. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no es que era lo que era antes, completamente antes de encontrarme con alguien. Era lo que era, pero en tanto se da ese encuentro hay algo que se produce que si no se hubiera dado ese encuentro no se hubiera producido. Podemos pensar acá, por ejemplo, en que un proceso terapéutico es algo que yo hago por mi propia fuerza, por mi propia capacidad, pero que me vincula con un terapeuta o con una terapeuta. Y si cambiamos este terapeuta por aquel otro, seguramente mi proceso va a tener una particularidad diferente. Seguramente el trabajo que yo necesito hacer sobre el mundo emocional es más o menos parecido, pero la forma en la que lo produzco es diferente. Pensemos que yo necesito asociarme con alguien para armar un emprendimiento nuevo. Claramente, si yo cambio de socia o de socio, los atributos que tendrá esta otra persona harán también a que el proyecto que yo construyo, el proceso en el que me estoy involucrando, sea diferente, sea particular, único y singular. Esto no preexiste, no está desde antes. Lo voy a construir, lo voy a crear, lo voy a elaborar. Entonces, en el encuentro, yo al mismo tiempo encuentro y produzco, fabrico, creo, construyo. Esto es algo de lo que también está en el cielo en este momento de una forma muy profunda, porque tenemos el nodo sur en el signo de Libra y el nodo norte en el signo de Aries.
En esa transformación lo que está sucediendo es que el nodo sur licúa, disuelve y desarma las formas que tuvimos de construir vínculos hasta ahora y nos permite elaborar nuevas formas en donde yo encuentre y construya algo de lo que estoy siendo en este momento y de lo que necesito ser en adelante. Necesito ser para que pensemos que el nodo norte avanza retrogradando. ¿Qué dijo? Claro, que en lugar de ir en la misma dirección en la que va el Sol, el nodo norte avanza en el sentido contrario. ¿Esto qué quiere decir? Que va de Aries hacia Piscis, y de Piscis hacia Acuario, y de Acuario hacia Capricornio, en el sentido contrario en el que avanzan directos los demás planetas. O sea, retrograda avanzando. En ese movimiento, lo que nos trae el nodo norte es de alguna forma el encuentro con algo de lo que tiene que ver con lo sutil, con lo espiritual, con lo invisible, con lo intangible, con Dios, con el espíritu. La dirección del encuentro con el espíritu es esa, dirección retrógrada. También las eras avanzan retrogradando. ¿Vieron que estábamos en la era de Piscis y estamos entrando en la era de Acuario? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos para el otro lado. No es que vamos de Acuario a Piscis, sino al contrario, de Piscis a Acuario. Estamos haciendo ese movimiento. Entonces, los avances que van en esa dirección tienen que ver con el encuentro de algo profundo, de algo espiritual. Lo que nos trae este encuentro con la energía de un nodo norte en Aries es el descubrimiento de algo de lo que somos, porque en algo de eso que somos hay un pedacito de la totalidad, hay un pedacito del todo. El siguiente signo en el que estará el nodo, más o menos en enero del año que viene, es el signo de Piscis. Y cuando el nodo norte entre en Piscis, lo que va a poner en cuestión, la crisis, va a aparecer en relación a mi forma de ser parte del todo. Para poder ser parte del todo yo necesito encontrarme con mi individualidad, con mi singularidad. Y para eso voy a necesitar reelaborar mi relación con el otro, con los vínculos. El nodo sur, trabajando en Libra, me permite reelaborar el vínculo con los otros para poder construir espacios de aparición. Me parece importante insistir en que esos espacios de aparición son comunes. Si yo aparezco, el otro aparece. Si yo me escondo, el otro se esconde. Si yo finjo ser lo que no soy, el otro está condenado a ser lo que no es. Si yo me escondo, escondo también al otro. Y si yo intento aparecer, porque la aparición siempre es un intento, también obligaré al otro a forzar esa aparición, a buscar esa aparición. En la medida en la que yo estoy, el otro también está. Y esto es importante porque es interesante recordar la generosidad que hay en ese proceso de la búsqueda del encuentro con una misma, con uno mismo. Pero en cualquier caso, esa reelaboración vincular, que permite una aparición más clara y más significativa de una propia identidad, es el proceso preparatorio para aquella integración con el todo. ¿Qué pasa con Piscis en general? Bueno, yo tiendo a disolverme, a perderme, a desarmarme y a desencontrarme justamente. La posibilidad de consistir una identidad más firme y sólidamente construida abre la puerta a que yo pueda aparecer en esa relación con el todo, en esa relación con el absoluto, en esa relación con Dios, ¿no? Temas piscianos. Bueno, voy a dejar acá este podcast. Nos estamos encontrando la semana que viene y después hacemos un receso de una semana por vacaciones de invierno. Voy a estar de viaje con mi hijo. Ya les contaré más novedades, pero voy a estar por Buenos Aires abriendo algunos talleres. Así que si tienen ganas podemos encontrarnos por ahí. Toda esa información va a estar claramente en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, @espacio-interior-astrología. También algo de esto pueden encontrarlo en nuestra web, espaciointerior-astrología.com.ar. Pueden escucharnos en Spotify, pueden escucharnos en YouTube. Gracias por su presencia, gracias por su sintonía. Nos seguimos encontrando. Que tengan linda semana.